bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le solicitó al Vaticano que acoja un nuevo proceso de paz con el ELN, pese al aumento de ataques, secuestros y asesinatos durante su mandato. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que elimina los impuestos sobre las propinas, cumpliendo una promesa clave de Donald Trump. Los gobiernos de Estados Unidos y Turquía reafirman su cooperación con Siria y abren la puerta al alivio de sanciones. Dos altos funcionarios de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados a plena luz del día en un ataque atribuido al crimen organizado. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Dos altos funcionarios de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados a plena luz del día en un ataque atribuido al crimen organizado. Este asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz revela la creciente violencia en la capital y pone en duda la efectividad del control estatal. Dos funcionarios de alto rango de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados este martes en pleno centro de la capital, en un ataque a plena luz del día que ha encendido las alarmas sobre el avance del crimen organizado en una de las ciudades que hasta hace poco era considerada un bastión de seguridad relativa. Las víctimas, Jimena Guzmán, secretaria privada de la alcaldesa, y José Muñoz, asesor político, fueron emboscadas por sicarios en motocicleta, mientras Guzmán recogía a Muñoz para dirigirse a sus labores. Ambos fueron ejecutados en el acto. Las autoridades aún no han ofrecido un móvil oficial, pero analistas apuntan a un mensaje directo del narcotráfico a la administración capitalina. Este atentado ocurre bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador y exalcaldesa de la ciudad. La presidenta ha prometido todo el apoyo a la investigación, pero el ataque representa un golpe severo a su imagen de control y continuidad. El asesinato de dos figuras clave de la administración local revela la profundidad del fracaso estatal para contener la violencia. Bajo el discurso de la paz negociada, el crimen organizado avanza y envía señales cada vez más claras de dominio territorial y político. Colombia enfrenta una grave escalada de violencia terrorista mientras el presidente Gustavo Petro insiste en negociar con grupos armados como el ELN, pese a que siguen delinquiendo. Mientras miles de civiles sufren las consecuencias, Petro persiste en una agenda ideológica que ignora la crisis de seguridad y erosiona el poder del Estado. Mientras Colombia vive una de las peores oleadas de violencia terrorista de los últimos años, el presidente Gustavo Petro insiste en una estrategia fallida de negociaciones con grupos armados. En su reciente visita al Vaticano, el mandatario solicitó que la Santa Sede acoja un nuevo proceso de paz con el ELN, el mismo grupo beligerante que sigue secuestrando y asesinando civiles en medio de un conflicto que se ha recrudecido. Desde que Petro asumió el poder con la promesa de alcanzar la paz total, la realidad ha sido diametralmente opuesta. Los grupos armados han ganado terreno, el número de secuestros aumentó y los atentados con drones, artefactos explosivos y asesinatos selectivos se han vuelto habituales, mientras el Estado se replegaba. En departamentos como Guaviare, Caquetá, Cauca y norte de Santander, las disidencias de las FARC, el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia se disputan el control territorial con un saldo devastador para los civiles. El debilitamiento de las Fuerzas Armadas, tras recortes presupuestarios, despidos de mandos estratégicos y restricciones operativas impuestas por el Ejecutivo, ha generado un vacío de poder que ha sido rápidamente aprovechado por las bandas armadas. Policías asesinados, niños secuestrados, masacres y desplazamientos masivos han marcado los últimos meses. Solo en el Catatumbo se han registrado más de 130 asesinatos y cerca de 70.000 personas desplazadas.
Mientras tanto, Petro no solo ignora estos hechos en sus discursos, sino que continúa impulsando procesos de paz con grupos que ni siquiera han dejado de delinquir ni de financiarse mediante secuestros, extorsión y narcotráfico. El resultado es un Estado cada vez más debilitado y una población que clama por seguridad, mientras su presidente prioriza una agenda ideológica ajena a la realidad y busca generar un enfrentamiento con el poder legislativo. Y justamente el presidente colombiano Gustavo Petro volvió a amenazar al poder legislativo y aseguró que si es destituido por impulsar una consulta popular para imponer sus reformas, sin el aval del Congreso, estallará la revolución en Colombia. En un acto con organizaciones sociales, Petro no solo defendió el uso de mecanismos extraordinarios para sortear el rechazo legislativo, sino que llamó a la movilización permanente y respaldó una potencial huelga indefinida. La declaración se enmarca en su ofensiva contra el legislativo, que ya rechazó varias de sus reformas radicales que intenta impulsar con un enfrentamiento directo. Lejos de buscar consensos, el mandatario insiste en llevar sus propuestas por encima del Congreso y buscar una supuesta consulta popular, apelando a una supuesta lucha popular y colocando en entredicho las reglas institucionales. Con ello, Petro refuerza un patrón de confrontación creciente con el Congreso, la justicia y otros contrapesos del sistema. Su apoyo a medidas de presión masiva, como el anunciado Gran Paro Nacional de 48 horas, convocado por sindicatos aliados, confirma su estrategia de agitación social para sortear la vía institucional. Esto ocurre, además, en un momento de graves acusaciones contra su gobierno e investigaciones en su contra por un presunto financiamiento ilegal en su campaña. Y en otras noticias les contamos que el presidente Javier Milei aseguró que Argentina atraviesa un maravilloso caso de crecimiento y podría convertirse en una potencia mundial en 30 años. Invitó a empresarios a invertir, destacando que el país representa una excelente oportunidad de compra porque Argentina está baratísima y las condiciones actuales favorecen el desarrollo económico sostenido. Escuchemos. Al haber hecho el ajuste bajando el tamaño del Estado, eso va a generar muchísimo más crecimiento. Si ustedes le ponen las reformas estructurales, va a haber más crecimiento. Entonces, nos vamos a un contexto de mayores tasas de crecimiento, de menor presión impositiva, de un respeto, digamos, de la propiedad privada enorme, porque nuestra agenda es ser el país más libre del mundo. Los países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 50 veces menos de pobres en el formato extremo, crecen el doble. La tasa de descuento se está desplomando con la caída del riesgo país. Estamos haciendo un trabajo enorme en materia de capital humano, en materia de desregulación. Una tarea enorme en términos de respeto del derecho de propiedad y la seguridad, a cargo, digamos, de la ministra Bullrich en seguridad y el ministro Petri en defensa. Por lo tanto, lo que quiero decirle es que estamos frente a un maravilloso caso de crecimiento, digamos, y es la oportunidad de aprovecharlo, porque en estas condiciones, en 30 años, Argentina se podría convertir en una de las primeras potencias mundiales, donde 2/3 de esa mejora ocurre en el primer tercio, es decir, ocurre en 10 años. Por lo tanto, es una excelente oportunidad de compra porque Argentina está baratísima y Argentina va a subir como pedo de buzo. Y en el programa Informe Extra de TV Libertad, el investigador y analista político Hugo Hacha criticó al expresidente de Izquierda Radical de Bolivia, Evo Morales. Hacha denunció que el exmandatario es el líder de una organización cuya actividad esencial es ilícita. Mira, hay algo que no se puede descartar ni dejar de lado nunca. Evo Morales no es solamente un actor político, no es solamente un expresidente de este malhadado Estado plurinacional de Bolivia que reemplazó de forma ilegal e inconstitucional a la República de Bolivia. Evo Morales es el líder de una organización cuya actividad esencial es ilícita, que es un eslabón fundamental en la cadena del crimen transnacional organizado.
El tema financiero nunca será un problema. Y la violencia, vuelvo a reiterar, no es una herramienta que le sea extraña. El apoyo que en su momento recibiera de regímenes como los de Cuba y de Venezuela lo llevaron a cometer las tropelías más terribles que se pueda imaginar una persona y que son generalmente desconocidas fuera del país. Masacres, ejecuciones, torturas, el encarcelamiento de adversarios políticos. Poca gente sabe este dato. Durante el periodo de Evo Morales, apreciado Oscar, hubieron más muertos por violencia política, hubieron más presos políticos, hubieron más exiliados, hubieron más torturados que en la suma total de todas las dictaduras militares del pasado. Y sin embargo, todo el mundo a caballo de esta izquierda liberal que se beneficiaba de las generosas donaciones que bajo estos fondos de origen dudoso realizaban sus operadores, nunca cuestionaron. Hoy día es cuando, a partir de los procesos que se generan en Argentina, de la información que viene de España y de otras circunstancias, nos podemos dar cuenta de lo terrible que fue, no solamente desde el concepto del daño a Bolivia, a su estructura, a su institucionalidad democrática, sino a la causa de los mismos pueblos indígenas, el tema de la impostura y la actuación de Evo Morales como factor político, tanto en lo nacional como fuera del país. Con estas declaraciones nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. De Informe Diario. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que elimina los impuestos sobre las propinas, cumpliendo una promesa clave de Donald Trump. Esta iniciativa, con respaldo bipartidista, busca aliviar la carga fiscal de trabajadores del sector servicios y ahora se dirige a la Cámara de Representantes para su debate final. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes el proyecto de ley No Tax on Tips, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para eliminar el cobro de impuestos sobre las propinas. La medida, presentada por el senador republicano de Texas, Ted Cruz, y respaldada por un grupo bipartidista, recibió aprobación unánime cuando la senadora demócrata de Nevada, Jackie Rosen, pidió su votación sin objeciones en el Pleno. El proyecto forma parte de las promesas centrales de Trump para aliviar la carga fiscal sobre los trabajadores del sector servicios y cuenta con amplio respaldo popular, especialmente en estados turísticos como Nevada y Florida. Aunque muchos esperan una objeción, ningún senador se opuso a su aprobación. La medida busca beneficiar directamente a millones de estadounidenses que viven de ingresos variables y muchas veces inestables. Desde el Partido Demócrata, Rosen y el líder de la minoría, Chuck Schumer, intentaron mostrarse como defensores de los trabajadores, pese a que la propuesta fue liderada por la bancada republicana. Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes, donde se espera que se integre al paquete de reformas fiscales más amplio que impulsa el presidente Trump. El presidente Donald Trump anunció la creación de la Cúpula Dorada, un sistema nacional antimisiles inspirado en la Cúpula de Hierro de Israel, con un costo estimado de $175 mil millones y apoyo de Canadá. Se espera que esté operativo antes de que finalice su mandato. Este proyecto busca proteger a Estados Unidos ante amenazas de misiles balísticos y drones avanzados. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos desarrollará un escudo antimisiles nacional, bautizado como Cúpula Dorada, inspirado en el exitoso sistema de defensa israelí conocido como Cúpula de Hierro. El proyecto, que Trump ya había ordenado mediante decreto a finales de enero, busca proteger de forma integral el territorio estadounidense ante eventuales ataques con misiles o drones. El mandatario afirmó que el sistema estará operativo antes de que termine su actual mandato y tendrá un costo estimado de $175 mil millones. Según adelantó, Canadá se sumará como socio en la iniciativa.
La cúpula dorada será, en palabras de Trump, un sistema de última generación y representa uno de los proyectos de defensa más ambiciosos desde la Guerra Fría. Para la Casa Blanca, el sistema es un paso indispensable ante el aumento de amenazas balísticas provenientes de potencias rivales y grupos terroristas con acceso a tecnología avanzada. El modelo israelí en que se basa la iniciativa ha demostrado una efectividad de intercepción cercana al 90%. Su éxito ha motivado a Trump a plantear un sistema similar pero de alcance nacional, con la intención de consolidar una superioridad tecnológica disuasiva en defensa. La economía rusa, que mostró un incremento sólido en el 2023 y el 2024, ha comenzado a desacelerarse drásticamente. El Producto Bruto Interno pasó de crecer un 4.5% a solo 1.4% interanual en el primer trimestre del 2025, y algunos analistas estiman incluso una contracción. A esto se suma una crisis demográfica y una creciente dependencia económica de China, en términos claramente desiguales. Aunque durante el 2023 y 2024 la economía rusa sorprendió con un crecimiento sostenido, nuevas cifras confirman que ese vigor ha llegado a su fin. Según un análisis del Economista, el Producto Bruto Interno ruso se desplomó del 4.5% interanual en el último trimestre del 2024 a apenas un 1.4% en el primero del 2025. En términos ajustados, Capital Economics estima incluso una contracción superior al 1%. El informe señala que las consecuencias estructurales de la guerra, sanciones, fuga de capital humano y salida de multinacionales están cobrando ahora factura. La industria, tradicional motor del crecimiento, apenas creció un 1.1%. La productividad total de los factores, clave para evaluar el desarrollo tecnológico y educativo, se ha reducido un 1.12% desde el 2022, muy por encima del deterioro en la Unión Europea. El panorama es aún más sombrío a medio plazo. El gasto militar ha crecido un 185% desde el 2021, mientras que los ingresos del Estado solo un 47%, según datos recogidos por BCA Research. La deuda aumentó en más de 710.000 millones de dólares, y aunque el Kremlin presume de independencia fiscal, el presupuesto ya no se sostiene ni siquiera con los ingresos energéticos, afectados por la caída del precio del crudo. La demografía tampoco ayuda. La tasa de natalidad ha caído a 1.4 hijos por mujer y la población en edad laboral sigue reduciéndose. Según BCA, esto coloca a Rusia en una senda de bajo crecimiento crónico. China, aunque ha reforzado su relación con Moscú, impone condiciones. Representa el 48% de las importaciones rusas, pero Rusia solo supone el 3% de las chinas. La dependencia es asimétrica y creciente. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Contamos que Estados Unidos y Turquía reforzaron su coordinación sobre Siria tras una nueva reunión del Syria Working Group en Washington. En la declaración conjunta, ambos países destacaron su compromiso con la estabilidad regional, la lucha antiterrorista y una posible flexibilización de sanciones, en línea con la estrategia impulsada por Donald Trump. Washington y Ankara han publicado una declaración conjunta tras una nueva reunión del Syria Working Group, en la que acordaron aumentar la coordinación en materia de seguridad y estabilidad en Siria, en línea con los compromisos asumidos por el presidente Donald Trump y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. La reunión, celebrada en Washington, D.C., fue encabezada por el vicesecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Nuh Yilmaz. También participaron los embajadores Tomak Barrak Jr. y Sedat Onal. Uno de los puntos clave fue el debate sobre un posible alivio de sanciones a Siria,
siguiendo una directiva de Trump, lo que marca un giro relevante respecto a las políticas de presión máxima aplicadas en años anteriores. Aunque no se detallaron condiciones específicas, este punto sugiere un posible cambio de estrategia para facilitar una estabilización duradera. Ambos países también reiteraron su compromiso para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, una fórmula diplomática que podría incluir tanto al ISIS como a las milicias kurdas vinculadas al PKK, cuya presencia en el norte de Siria ha sido motivo de tensiones bilaterales. La declaración subraya la importancia de mantener la integridad territorial de Siria y de crear las condiciones necesarias para el retorno de millones de desplazados. Tanto Estados Unidos como Turquía insisten en que una Siria unificada, libre de presencia terrorista, es esencial para la seguridad y prosperidad regional. Este nuevo entendimiento llega en un momento en el que Washington busca reequilibrar su presencia en Medio Oriente y Turquía consolida su influencia en el norte sirio. El diálogo bilateral podría tener implicancias en los equilibrios con Siria e Irán, actores que mantienen una fuerte presencia militar y política en el conflicto sirio. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.